Les damos la cordial bienvenida a la conferencia de prensa en el Salón Auditorio Dr. Eligio Ayala del Ministerio de Economía y Finanzas, con los medios de comunicación radial, escrito y televisivo. Nos acompañan nuestras autoridades, Su Excelencia Carlos Fernández Valdovinos, Ministro de Economía y Finanzas, el señor Carlos Javier Charotti, Viceministro de Economía y Planificación, el señor Óscar Lovera, Viceministro de Administración Financiera, y la señora Andrea Picasso, Viceministra de Capital Humano y Gestión Organizacional. En esta conferencia de prensa estamos también en vivo para toda la ciudadanía a través de la página en Facebook Live del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación ya tiene el uso de la palabra de la conferencia el Ministro de Economía y Finanzas, Su Excelencia Carlos Fernández Valdovinos. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, lo primero que tengo que decir es que necesito hacer más de esta conferencia porque veo que hay extremada cantidad de gente por la pinta, no estamos saliendo lo suficiente y por eso tanto interés. La verdad que pensaba hacer algo mucho más chico, mucho más personal, pero bueno, lo mismo, estoy abierto a una buena cantidad de preguntas que ustedes quieran hacer, ya sea sobre el pasado reciente o sobre el futuro. Da una coincidencia en que en este momento acabamos de celebrar 100 años de gestión. Les invito a todos, 100 años de gestión, 100 días de gestión. Les invito a ustedes de que pasen a ver el material, ¿verdad?, que hemos lanzado el día de hoy por estos primeros 100 días. Ahí tienen mucha info de lo que se estuvo haciendo, a veces de manera silenciosa, a veces de manera menos silenciosa, y que creo que ya saben, pero creo que es un muy buen material. Y también coincide con que es, digamos, fin de año, entonces hay mucho interés en saber un poco qué nos depara el año que viene, cómo va cerrando el presupuesto, etcétera, etcétera. No quiero olvidarme de invitarles al próximo evento que vamos a tener de Evaluación y Perspectivas 2023, que se va a hacer en el Banco Central del Paraguay el día 12 de diciembre. Ahí vamos a estar discutiendo las principales proyecciones de las variables económicas y haciendo una evaluación de lo que ha sido el cierre del año. Pero como yo siempre hablo demasiado con ustedes, quisiera pasarle la palabra a gente que realmente es mucho más importante que el ministro y que han sido los que han estado realmente trabajando e impulsando todas las acciones en este ministerio, que son mis viceministros y sus respectivos equipos. Como todos nos entramos acá, le he invitado a ellos para que ellos nos den un breve relato de lo que se estuvo haciendo, y a partir de ahí abro la cancha para preguntas. Óscar. Muchas gracias, ministro. Buen día a todos. Realmente ha sido unos arduos 100 días en donde en 2 semanas y media nos hemos ocupado de presentar un presupuesto 2024 que está orientado a los sectores que este gobierno ha definido como prioritario en este proceso de gestión, donde estamos hablando tanto lo que es educación, salud, seguridad y grupos vulnerables, donde hemos puesto el foco y los recursos adicionales que se han incorporado para el 2024. Entendemos que el presupuesto actualmente está en un proceso a nivel del Congreso. Es un presupuesto que vamos a poder administrar con los ajustes incorporados dentro del Congreso, unos redireccionamientos. Aparte de eso, hemos trabajado fuertemente en lo que es la transparencia y previsibilidad, tanto para las entidades como para los ciudadanos, en cuanto a lo que el Ministerio de Economía pretende brindar en materia de servicios y bienes públicos. Hemos priorizado el pago al programa de adultos mayores, donde era el sector que percibía o estaba en el último día de calendario de todos los meses. Lo hemos priorizado a partir de nuestro ingreso al ministerio. Son los primeros en cobrar con el grupo de veteranos de la Guerra del Chaco. También estamos trabajando fuertemente en la visión de lo que hace a la gestión del sector público ya para el 2024, prendiendo todo lo que hace a hacer
la transparencia de lo que estamos teniendo nosotros como herencia, ordenando la casa y sobre todo es otorgar una previsibilidad, insisto mucho en esta palabra, una previsibilidad de lo que va a ser la gestión por parte de este ministerio en lo que hace y respecta a la administración de los recursos públicos. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Desde Economía venimos trabajando principalmente en fortalecer lo que son las finanzas públicas. En ese sentido, lanzamos un nuevo plan de convergencia fiscal que nos parece que es mucho más acorde a la realidad de nuestra economía. También en ese sentido venimos trabajando bastante en reordenar todo lo que son los pasos que se debe realizar para poder tener mayor iniciativas privadas dentro de lo que son las asociaciones público-privadas, siempre con el objetivo de que el sector privado sea el motor de crecimiento y el sector público simplemente pueda preparar la cancha para que el sector privado pueda realmente lograr no solamente el crecimiento económico, sino también un desarrollo sostenible de nuestros recursos en el largo plazo. También tuvimos logros importantes como lo que logramos con las calificadoras de riesgo. No solamente se mantuvieron las perspectivas, sino que también se logró un upgrade en el country ceiling de parte de Fitch, que nos parece un logro bastante relevante para las empresas paraguayas que hoy en día, si reúnen las condiciones, pueden tener el anhelado grado de inversión. También hemos podido conseguir un lugar dentro de este proyecto de BitClima, en donde el Paraguay va a ser uno de los 4 países pilotos, en donde básicamente en todo el mundo se eligieron 4 países y Paraguay está dentro, y donde el Paraguay va a poder mostrar mucho mejor todo lo que hace para que su desarrollo sea sostenible. También otro logro importante es el RSF, que creemos que esa negociación con el Fondo Monetario es sumamente importante para el país. Va linkeado con lo que se hacía anteriormente el PCI, que en donde incluimos nuevas metas, nuevos proyectos que vamos a ir presentando a lo largo del tiempo. Y creo que por último, también los planes que estamos haciendo para reducir en la mitad de la cantidad de días todo lo que sean iniciativas privadas. Creo que eso es lo más relevante. Muchas gracias. La guaranización, la desdolarización, sí, eso también es clave. Creo que eso es algo que se hizo por primera vez, en la que pudimos desdolarizar parte de nuestra deuda a una tasa de interés que va a marcar una referencia para el mercado interno de lo que es deuda en moneda local. Gracias. Gracias, ministro. Muy buenos días. Desde el Viceministerio de Capital Humano y Gestión Organizacional, en este nuevo modelo de rectoría del servicio civil en el Ministerio de Economía, pretendemos y estamos trabajando en alinear la gestión del capital humano, que es el activo más importante que las instituciones tienen, no solo dentro de prioridades fiscales, sino también en un marco de gestión, de eficiencia, que finalmente pueda redituar en bienes y servicios que lleguen a la ciudadanía con calidad. Entonces ese es el principal objetivo, también trabajar en la eficiencia de las organizaciones, en la concursabilidad, el acceso y la promoción del capital humano dentro del sector público. Creo que son las principales acciones en las que estamos trabajando y vamos a seguir impulsando en este periodo. Gracias. Bueno, son los primeros 100 días de un gobierno que dura aproximadamente 1825 días. O sea, hay mucho por hacer todavía. Creo de que la hoja de ruta es la que queríamos marcar en estos primeros 100 días, hacia dónde vamos, un poco para dar previsibilidad al sector privado y a todos los agentes, tanto domésticos como externos, de tal manera a ir construyendo un mejor Paraguay para todos. Así que quedo abierto a las preguntas que seguro van a ser varias y bueno, vamos a ir contestando. Abierto para lo que quieran preguntar. Buenos días, soy Sergio Resquín de ABC Color. La consulta para el ministro o los viceministros sobre el tema de las deudas que se tiene actualmente con las empresas viales y también con las empresas farmacéuticas. ¿Se puede hablar de cuáles son los montos, las formas de pago, si se prevén esa forma de pago y a partir de cuándo?
Sí, ese es justamente fue una de las prioridades. O sea, acá podemos hablar de muchas reformas que tenemos que hacer, digamos, reforma del servicio civil, reforma, digamos, de la estructura del sector público. O sea, esas son cuestiones estructurales que son absolutamente necesarias, pero no son las más urgentes. O sea, que no pasemos ahora una ley de servicio civil entre agosto y diciembre no es lo mismo que no pagarle a todas estas empresas, porque eso está teniendo un impacto muy fuerte a nivel de dinamismo económico e incluso en el funcionamiento del sistema financiero. Para nosotros esa ha sido una prioridad absoluta y es por eso que hemos presentado esa ley de medida extraordinaria donde está la forma de pago que se va a hacer de ellos, que es la cuestión de la emisión probable, ya sea en mercado doméstico o externo, de bonos de tal manera a cumplir con esas deudas que se tiene. Habiendo dicho eso, nosotros durante este tiempo estuvimos cumpliendo con un calendario de desembolsos, tanto para el Ministerio de Obras Públicas como para el Ministerio de Salud, que le ha dado bastante aire, a mi entender, o por lo menos muchos recursos a ambas instituciones y ellos estuvieron cumpliendo parcialmente con el pago de parte de esta deuda. Hemos habilitado alrededor de 11 a 12 millones de dólares, ¿verdad? Para el Ministerio de Salud mensuales desde el mes de agosto y eso realmente ha aliviado, lógicamente, no es mucho con relación a toda la deuda que se tiene, pero creo que ha bajado un poco la tensión, por lo menos del Ministerio de Salud, con esos proveedores y eso ha permitido de que se siga suministrando normalmente al Ministerio de Salud toda la parte de medicamentos. En lo que hace el Ministerio de Obras Públicas, también hemos habilitado recursos que estaban disponibles. Hemos recurrido a el desembolso de un préstamo de la CAF de libre disponibilidad que teníamos. Eso era por valor de 60, el total eran 100. Sí. No, pero el total de la CAF, del préstamo de la CAF, 120 millones creo que era. 120 millones, de los cuales 60 fueron para el Ministerio de Obras Públicas. Eso también fue puesto a disposición. Van a estar desembolsando antes de este fin de mes. Eso también va a aliviar mucho la situación de las empresas constructoras. Entonces, no estamos esperando nosotros la emisión de esos bonos por 600 millones. Ya estamos trabajando con los recursos actuales de tal manera a liberar la presión que tiene esa empresa. La emisión de bonos la vamos a hacer cuando veamos que las condiciones están listas. Nosotros queríamos quitar primero esto que mencionó Javier, que era la desdolarización. ¿Por qué? Porque eso nos da una referencia de a cuánto más o menos deberían estar las tasas. Lógicamente no va a ser igual, va a ser un poco más alta porque en esa tasa se tiene también un costo adicional que es la comisión para el Banco Interamericano de Desarrollo. El costo total de esa es un poquito por encima del 7%, ¿verdad? De la conversión finalmente de dólares a guaraníes. Pero ya tenemos esa referencia que es la que vamos a estar utilizando y esperemos que el mercado también entienda de que las actuales tasas que son relativamente elevadas no se van a mantener por mucho tiempo. El Banco Central está teniendo una inflación bajo control, tiene una política que está siendo mucho menos contractiva y por tanto esperamos que las tasas bajen a futuro. Pero de todas maneras tenemos varias alternativas en caso de que las condiciones de mercado doméstico no sean las adecuadas. Nosotros vamos a repensar si es que directamente vamos al mercado externo, lo cual sería una pérdida de oportunidad también para la gente que quiere invertir en bonos del tesoro acá a nivel doméstico. Gracias, viceministro. Respecto a las auditorías que ustedes adelantaban que se iba a hacer previo al pago a las constructoras y también las deudas farmacéuticas, ¿cuál es el resultado ya hay para que se puedan iniciar estos pagos? Esa la están liderando cada uno de los ministerios. De hecho, yo creo que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones estaba esperando un informe, no sé si era para el final de la semana pasada o para el final de esta semana, ya iba a estar el informe de Contraloría que iba a hablar acerca de la legalidad, digamos, o de que todo está en regla para no hablar de legalidad o no, porque muchas veces es legal, pero no tienen toda la documentación disponible. Entonces, es una pregunta más para ellos que van a ser los ejecutores. Nosotros somos los que vamos a proveer los recursos y ellos van a encargarse de tener cerrada la auditoría de eso
Sé que el Ministerio de Obras Públicas estaba terminando, ya me queda menos claro lo que es el Ministerio de Salud y aparte ahí es bastante más difícil porque los medicamentos fueron elementos de consumo, entonces evidentemente no están las obras, sí tienen que estar. Entonces es una pregunta para ellos también. Ministro, buen día, también para los viceministros. Aquí, acerca del presupuesto 2024, vemos algunos ministros, algunos secretarios de entes que van al Congreso y van a replantear, o en este caso a estudiar con los senadores su presupuesto en la cartera. En ese sentido, del monto inicial o del presupuesto de 2024, podemos decir que se está tocando, es una preocupación, si puede entrar en detalles en ese sentido. No, yo estoy absolutamente, y mi equipo creo que está absolutamente contento como ha terminado el presupuesto general de gasto de la nación. Yo creo que es uno de los mejores presupuestos que han salido últimamente. O sea, se trabajó realmente en equipo con la gente que está ya tomando la decisión en el Congreso, sea Cámara de Senadores o Cámara de Diputados. Para nosotros en este momento, digamos, no tenemos preferencia hacia la versión diputados-senadores porque ambas versiones han respetado casi a rajatabla lo que nosotros hemos presentado. Hasta había unas personas que me decían, ustedes lograron la aprobación casi al libro cerrado. Entonces yo de ninguna manera me preocupo por cuál de las versiones va a finalmente ser aprobado. Estamos muy satisfechos con cualquiera de las dos versiones que están ahí y yo creo que todos han entendido la delicada situación que tenemos a nivel de finanzas, no en el sentido de que estamos como Argentina o como otros países en quiebra, sino simplemente delicada porque no tenemos los recursos, no se pueden fabricar y eso se ha entendido muy bien, no se han sobreestimado nuevamente recursos para financiar artificialmente gastos. Entonces, mi reconocimiento a ambas cámaras del Congreso por el gran trabajo que se ha hecho de manera coordinada con el Ministerio de Economía. Y yo creo que eso es una demostración de trabajo en equipo realmente. Ministro, una consulta específica. Desde hace más o menos 5 años que se había aprobado un proyecto de ley de jubilación anticipada para las personas con discapacidad. Desde la Comisión de Discapacidad del Senado ya vienen arrastrando el hecho que no hay una reglamentación, es decir, que la ley prácticamente está muerta, porque desde Hacienda mencionaban que no había un retorno para poder dar un presupuesto. Y hay un número que no es demasiado de personas con discapacidad dentro del sector público también que esperan esa jubilación anticipada. Dentro de estos 100 días de gobierno, ¿se pudo hablar sobre el tema? ¿Hay expectativas que se pueda abordar sobre eso? Porque es un grupo que no es demasiado grande, pero que también ya cumple las expectativas sobre esta ley que ya está aprobada ya hace años, ministro. Sí, justamente nosotros, como bien se estaba mencionando aquí, estuvimos trabajando las cuestiones que hacen a las cuestiones perentorias que teníamos en materia de presupuesto en estos 100 días y mirando un poco las cuestiones que nos permitía hacer una hoja de ruta de lo que vamos a tener para adelante. Esta ley que está mencionando es una ley que tomamos conocimiento en este proceso, sobre el cual estamos abocándonos también para ver cuál es la alternativa que tenemos en materia de lo que hace a la reglamentación impuesta en vigencia propia, o sea, operativamente lo que hace la ley. Es una ley que tomamos conocimiento y sobre el cual vamos a trabajar ahora también para poner a consideración de los beneficiarios de cómo se va a implementar. Hablaron sobre desembolsos que realizaron para el sector farmacéutico y también el MUPC. ¿Eso quiere decir que se reduce la cantidad de emisión, o sea, los 600 millones, o son otros recursos que se han desembolsado y la deuda sigue siendo por 600 millones de dólares? Y también otra consulta. El sector de la construcción, un gremio está señalando que la administración central está reacio o se niega a pagar los intereses que generaron esa deuda. ¿Qué dicen al respecto?
Probablemente se haya reducido de forma marginal, o sea, yo no te diría de que gracias a eso en vez de 600 vamos a necesitar emitir 400, ¿verdad? Porque hay que entender de que en la medida que pasa el tiempo también se están proveyendo de mayores medicamentos. Entonces, básicamente lo que se está asegurando con esta primera etapa de la solución final es garantizar un flujo de pagos de tal manera que no se incurra en nuevos atrasos. Y eso es lo que estuvimos básicamente haciendo en este momento en el caso de los medicamentos. Probablemente en la parte de obras a lo mejor se redujo marginalmente la deuda acumulada, ¿verdad? Porque a nuestro conocimiento una gran cantidad de obras están paradas y entonces no se están generando nuevas facturas, por tanto todo el desembolso va para el pago. Pero de todas maneras veamos cuánto se paga esta semana. De nuevo son 60 millones de dólares que ponemos a disposición del MOPC. El decreto salió la semana pasada, así que hay que empezar a imputar, ¿cómo se dice? Obligar esta semana y la semana que viene, en todo caso, va a entrar ya en el mes de diciembre, pero están los recursos por 60 millones de dólares. La cuestión de los intereses es la misma cosa que le dije con la cuestión de IPS. Déjenme solucionar primero lo más urgente. No quieran que en 100 días le solucionemos todo y veamos la cuestión de los intereses si realmente tiene respaldo legal y demás antes de empezar a discutir si hay que pagar o no. Ministro, la experiencia de la fusión entre aduana y la edición de ingresos tributarios a lo que va de estos 100 días, ¿cuál es el balance que hace? Porque la intención era de mejor recaudación, tengo entendido. Yo creo que es positivo. Ustedes vieron los resultados del número de octubre, ¿verdad? Que creo que el incremento fue de 2 dígitos en términos de recaudación. Lógicamente va a ser muy difícil mantener el mismo número para los siguientes meses, pero hasta ahora yo creo de que se está teniendo un poco más de recaudación de lo que se tenía a comienzos de año. Por tanto, si es simplemente por ese hecho, yo creo de que realmente es positiva la experiencia que se está teniendo con eso. De la misma manera que se tiene con la fusión que tenemos ahora en el MEF. Y quiero enfatizar algo de que Javier lo dijo y tal vez no fue resaltado lo suficiente. El hecho de que tengamos bajo un mismo techo ahora la Secretaría Técnica de Planificación y al Ministerio de Hacienda hace de que sea mucho más rápido, dinámico, ágil la cuestión de la aprobación de los proyectos de APP, que incluye no solamente aquello que lanza el gobierno, sino también las iniciativas privadas, ¿verdad? Entonces, nosotros hemos diseñado un nuevo cronograma en donde el tiempo que va a tardar entre la presentación de un proyecto y la aprobación final para que se haga realmente se ha reducido en un 50%, ¿verdad? Entonces, ese es un número muy importante. ¿Por qué? Porque a partir del año que viene nosotros vamos a empezar a poner énfasis en ese tipo de iniciativa de tal manera a seguir cumpliendo con las necesidades de infraestructura que tiene nuestro país, ahora a través de APP o iniciativa privada, y el tiempo que se demora, que anteriormente era muchísimo para una aprobación, va a ser reducida a la mitad, por tanto vamos a dar mucho más dinamismo. Entonces también en ese sentido, la cuestión de las fusiones en ambos para recaudar en un caso más y en el otro, para disminuir la burocracia y permitir más agilidad en la parte económica, creo que se está cumpliendo lo que estábamos previendo. Buen día, ministro y viceministros. Bueno, mi consulta va con respecto a la ley de responsabilidad fiscal, que sabemos que todavía no estamos llegando a ese límite estimado o establecido justamente en nuestra normativa. Entonces, mi consulta es cómo van a trabajar para que podamos llegar lo antes posible a ese número, ya que usted había mencionado que recién en el 2026 vamos a estar rondando en ese porcentaje. Entonces, me gustaría saber eso. Sí, la cuestión de haber demorado el 2026 es simplemente en la forma en la cual nos entregaron la posta, ¿verdad? El plan del gobierno anterior para finales de este año era llegar, creo que a un 2,6% de déficit, ¿verdad? Y lógicamente al año siguiente con un esfuerzo, ¿verdad? De 1% del PIB se llegaba al 1,5%. Entonces era razonable esperar de que pasando de 2,6 pasemos al 1,5 en el año 2024. Ahora, el punto inicial era 2,6. A nosotros nos entregaron la posta con un déficit fiscal de 3,6.
Entonces, evidentemente, es imposible hacer un ajuste en 4 meses que vaya del 3,6 a 2,6 para empezar a partir de ahí volver a ajustar para llegar al 1,5. El esfuerzo fiscal iba a ser tremendo y eso iba a tener un impacto enorme en la economía porque básicamente se iban a tener que parar todas las obras públicas de tal manera a cumplir con ese número, pero no íbamos a cumplir ni con la gente ni con la economía. Y si además del 3,6 que nos entregaron, incluimos todas las deudas, que básicamente son 600 millones de dólares, eso representa alrededor de 1,5% más, es decir, el déficit total con el cual nos entregaron a nosotros es alrededor de 4,8%. 4,8%. Entonces, ¿cómo me pueden pedir a mí que me entreguen en agosto con un déficit de 4,5, 4,8% y tenga que ajustar 3 puntos del PIB en un año para entregar 1,5? Por eso es que yo le llamo de que el nuevo plan de convergencia fiscal es mucho más razonado, es decir, pensado realmente cuáles son los verdaderos números y razonable en el sentido de que es prudente y es factible y tomamos en consideración las condiciones de la economía paraguaya. La economía paraguaya no va a quebrar porque nosotros hemos, digamos, dilatado el momento de la convergencia fiscal al 1,5%. Y tal vez no le puedan creer al ministro o a los viceministros, pero fíjense de que nosotros hemos anunciado este plan de convergencia fiscal nuevo y a partir de que anunciamos, por ejemplo, la calificadora Fitch nos ha subido el country ceiling, nos ha mantenido la calificación y las perspectivas. El Fondo Monetario básicamente firmó un nuevo acuerdo con nosotros. El BID, Moody's también nos ha mantenido la calificación. Ahora está Standard & Poor's ahora. O sea, nadie lo tomó mal. A pesar de que a alguna gente no le gusta, yo respeto que no le guste, pero con una explicación razonada y razonable, el Paraguay no tiene ningún tipo de peligro con respecto a la estabilidad fiscal con el nuevo plan de convergencia y lo han entendido tanto multilaterales como las calificadoras de riesgo y por tanto no vemos de que han cambiado la percepción del Paraguay o del riesgo país y por tanto seguimos en marcha hacia el trabajo que es necesario para subir la calificación de riesgo de Paraguay. Ministro, por último, y para dejar en claro esta situación de aumento de salario para el funcionariado público, separando lo que es salud y educación, que creo que están con el escalafón, no está previsto para el 2024. No, y creo que tiene carrera bancaria, tienen algunas entidades públicas oficiales, pero nada más. La consulta justamente va relacionada con el tema del capital humano y para tener el dato quisiera saber cuál es el monto y el porcentaje que cuesta al Estado paraguayo el capital humano en el presupuesto 2024. ¿Se refería a Becal o a toda la parte de educación? Porque educación es capital humano, salud es capital humano. Paraguayo, o sea, ¿cuánto se gasta en funcionarios a nivel país? No, lo que pasa es que preguntas capital humano. Mi definición de capital humano pues es lo que se invierte en salud y en educación. Vos me refieres, ¿cuánto cuesta el funcionariado público? Ayer estaba mirando, o sea, justamente el fin de semana estuve mirando y entre el año, con una reforma tributaria que metió muchísimo dinero al Estado. Alrededor del 60% de los ingresos, 61% de los ingresos tributarios iban al pago de remuneraciones del personal en la administración central. 61%, eso luego de la gran reforma tributaria que se había hecho en el año 2003. En este momento, con lo que estamos haciendo, los ajustes y con las mayores recaudaciones que están viniendo de la DENIT, el número ese está alrededor de 65%. Entonces, 65% de todos los ingresos están yendo a remuneraciones del personal. ¿Por qué enfatizo esto? Un poco para que vean hacia dónde nos estamos moviendo. No estamos llegando al mismo número de inicio de los años 2000, que era 61% de todos los ingresos tributarios, pero es un número cercano y nosotros no tenemos ninguna reforma tributaria que metió
un ingreso adicional de 34% en el año 2003, creo que fue. 2003 o 2004, perdón, en el año 2004. Con 34% de ingreso adicional, ese ratio bajó al 61%. Sin ningún tipo de reforma tributaria, solamente con lo que estamos haciendo, nosotros hemos reducido al 65% y yo creo que a futuro vamos a quedar alrededor de ahí o un poco menor. ¿Qué tal? Aprovechando también, ayer o esta semana salió un informe de CEPAL en donde se veía que lo destinado al servicio de la deuda pública se duplicó, triplicó en estos últimos años. ¿A qué se debería eso? Por la emisión que se hizo en el 2020 para hacer frente a la pandemia y también cómo se hará, si bien ya hablaron de la desloralización de la deuda, una palabra difícil, ¿cuál es el plan a futuro porque cada vez se destina más recursos para el servicio de la deuda pública? Y si bien Paraguay sigue teniendo planes para seguir endeudándose, porque necesitamos ahora todavía. Sí, hay dos factores ahí que te explican, ¿verdad? Servicio de la deuda pública son dos cuestiones. Primero, el pago del capital y segundo, el pago de los intereses. En términos, o el pago de intereses, si queremos ver, depende de dos cuestiones, el capital que tenés adeudado y la tasa de interés. Entonces, ambas cosas subieron recientemente. El hecho de que se haya emitido tanto durante la pandemia, que no fueron los 1.600, fueron 2.200 en realidad, ¿verdad? Porque 1.600 eran una sola emisión, pero después vinieron otros tipos de endeudamiento, fue mucho mayor. Eso hizo subir el stock de deuda y por tanto a una misma tasa de interés hay que pagar más de servicio de deuda en términos de intereses. Pero adicionalmente, en el último año y medio, todos los bancos centrales empezaron a subir su tasa, incluyendo lo que es la Reserva Federal de Estados Unidos, y ahí tenemos una parte de la deuda que, por ejemplo, es flotante, digamos, tiene una referencia que se llama SOFR más algo, sube la Fed, sube la SOFR, por tanto sube el servicio de la deuda, y también las que tienen tasa de interés fija, también han tenido que pagar más de lo que se pagaba anteriormente. Entonces esas dos cuestiones básicamente explican por qué se está pagando más en el servicio de la deuda. Somos conscientes de eso, ¿verdad? Por eso es que estamos tratando de ahorrar dentro de lo que se puede otro tipo de gastos corrientes. Por eso yo mencionaba lo que se está haciendo y cómo redujimos al 65% de los ingresos tributarios el gasto que se tiene en remuneración a los empleados. A lo mejor es alto, pero fíjense, el mejor momento fue 61 y con una reforma tributaria. Entonces no es para despreciar el esfuerzo que se está haciendo. Eso me va a dejar mayor margen para el servicio de la deuda. Esperemos también que con las mayores recaudaciones tributarias, que es lo que se está observando actualmente, también no tengamos ningún tipo de problema para el servicio de la deuda. Pero en la medida en que hagamos la obra de infraestructura, yo creo que está justificado el mayor endeudamiento. Lo que realmente no coincidimos es cuando se utiliza el endeudamiento para el pago de gastos corrientes. Esa la receta que llevó al fracaso a muchos países. Sí. Les quiero, por favor, complementar con algo de lo que se habló de capital humano. Cuando hablamos del servicio civil en general, estamos hablando de alrededor de 340.000 vínculos a nivel país, a todos los niveles de gobierno. Sin embargo, aquí tenemos que mencionar que alrededor de 80.000 de estos representan docentes, ¿verdad? Estamos hablando de gente en el MEC, y de estos 60.000 son funcionarios de blanco. Entonces, ahí podemos también entender un poquitito la idea de cuán grande o no en realidad tiene que ver el servicio civil. Y de esto que estamos hablando de prioridades fiscales alineadas también a una mejora en la eficiencia de este capital humano. Otra de las cositas que me quedó ahí de lo que había mencionado, por supuesto que además también hay una política laboral inclusiva, porque estas personas con discapacidades también tienen la necesidad de un trabajo digno, ¿verdad? Y entonces, si bien hay esta ley que mencionaba y que consultaban que tiene que ver con el retiro anticipado de las mismas, en realidad la idea es que también las mismas puedan formar parte y tener un lugar dentro del servicio civil. Entonces, de esto tiene que ver la Rectoría del Servicio Civil hoy dentro del Ministerio de Economía y Finanzas, que pretende definir a través de estos lineamientos en el marco de prioridades fiscales
también una mejora en la gestión del capital humano y de las organizaciones. Ministro, lo que veníamos, o sea, el calendario de pago de fin de año, hoy creo que la gente está ansiosa, los jubilados y demás quieren saber esas fechas importantes de pago de salario, también de aguinaldo que se va a tener estos últimos días del año 2023. Súper importante esa pregunta, Oscar. Empezá a desembolsar, él es el que maneja la plata realmente. Sí, vamos a estar informando, ministro, al respecto. Estamos trabajando en la cuantificación de los requerimientos de los fondos para lo que van a ser los desembolsos masivos del mes de diciembre, y a más tardar el día jueves estamos comunicando el calendario oficial para eso. Sale de que están todos los recursos. Están todos los recursos, solamente estamos cuantificando la totalidad de requerimientos, pero los recursos ya contamos con ese resguardo. Sí, básicamente sobre temas deuda histórica. Desde el Instituto de Previsión Social como de la Municipalidad de Asunción, siempre hablan de la deuda histórica del Estado. Y para saber nada más, ¿a cuánto asciende la deuda a cada institución y cuándo se estaría pagando o la forma de pago a estas dos instituciones? IPS es el que me preocupa más, ¿verdad? Porque tiene muchísima implicancia. Nosotros cuando estuvimos hablando de la ley de superintendencia de pensiones, justamente hemos firmado un acuerdo para sentarnos a ver cuál sería la mejor salida con respecto a la deuda que se tiene. Pero ellos fueron también muy conscientes. 100 días nomás estamos acá, no 100 años, como dije erróneamente al comienzo, y no me vaya a pedir que solucione todos los problemas en solamente 100 días, pero somos conscientes y somos tan conscientes que hemos puesto para sentarnos en una mesa y ver cómo solucionar. La cuestión de la deuda con las municipalidades es bastante más difícil de solucionar porque hay mucha descentralización. Ahí cada una de las entidades es la responsable, ¿verdad? No el Ministerio de Economía y Finanzas. En el caso de IPS es el Ministerio de Economía y Finanzas, en el otro caso es cada uno de los ministerios, por ejemplo, los CADEVA, y habría que ver, porque hay mucha controversia también legal, ¿verdad? En algunos casos ellos argumentan de que se le debe y las instituciones dicen que están exoneradas por ley del pago de tributos municipales. Entonces tenemos que sentarnos también a ver cómo se va a hacer ese repago. Primero cuantificar y luego hacer. En el caso del IPS, cuantificar es mucho más fácil. Muy bien, de esta manera llegamos al cierre de la conferencia de prensa con las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas. Por la presencia de todos, muchas gracias.